Tenemos un poco lento, creo que ya estamos en vivo. Perfecto, tal vez me ayudas a confirmar el audio. ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? Hoy sí. Bien, perfecto. Gracias. Perdón por el atraso que tuvimos. Teníamos un problemita con el audio. Y bueno, estamos de vuelta y pues vamos a ir a la palabra. Ya habíamos dado algunos anuncios anteriormente importantes. Quiero continuar hablando de este mensaje que el Señor puso en mi corazón e inicié la semana anterior, específicamente hablando acerca de la angustia y de la aflicción. Y en la escritura, Isaías capítulo 53, versículo 7, declara la palabra de nuestro Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, la escritura está hablando acerca de la diferencia en este versículo 57 del capítulo 53 de Isaías. El Señor Jesús habla de él, que él fue angustiado él y luego afligido. Da la impresión que estas dos palabras son la misma, pero cuando uno va y escudriña, estudia, la palabra, se da cuenta que son dos cosas diferentes, y eso lo enseñé la semana anterior. Si usted quiere aprender acerca de ese mensaje, lo invito a que vaya a nuestro canal de YouTube para que pueda encontrarlo. Entonces, otra versión, la versión de Dios habla hoy de este mismo versículo, dice: fue maltratado, pero se sometió humildemente, a referirse que fue angustiado, pero que también fue afligido. Así es que, diciendo estas cosas, enseñé la semana anterior, en términos generales, que Dios no te va a quitar las angustias. Dios no va a quitar nuestras angustias. Dios nos ayudará con nuestra aflicción en medio de la angustia, porque la aflicción en medio de la angustia es la que nos puede robar la oportunidad de que la angustia que Dios está permitiendo cumpla el propósito que Dios tiene a través de ella. Lo que Dios hará es ayudarnos con la aflicción en medio de la angustia para evitar que nosotros pequemos en el proceso, mientras Dios está permitiendo este proceso llamado angustia en nuestras vidas. Ya la semana anterior ya les dije acerca de esto. Entonces hoy quiero hablar que los procesos de angustias son necesarios. Quiero que usted diga en casa, ahí donde usted está, el proceso de la angustia es necesario. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire qué interesante estos textos de la palabra, donde el Señor me permitió ver el por qué los procesos de angustia son necesarios en nuestra vida. Así es que lo que vamos a cuidar es que a través del proceso de la angustia, que Dios lo necesita para procesar nuestras vidas, para tratar nuestras vidas, nosotros no caigamos en aflicción. ¿Por qué? Porque entonces la aflicción es la que nos va a llevar a pecar, la aflicción es la que nos va a permitir sufrir y no aprender, la aflicción es la que nos va a llevar a nosotros pues a negar, a murmurar, a quejarnos, nos va a llevar no a aprender lo que Dios quiere enseñarnos, sino más bien a abortar este propósito que Dios tiene específicamente con nosotros. Entonces, quiero enseñarle algunas cosas, ya entrar en materia a lo que el Señor puso en mi corazón. Número 1, y quiero leer ese primer versículo de Lucas 22, 31, pero quiero leerlo en 2 versiones diferentes. Yo había leído ahorita la versión Reina Valera y quiero leer la Biblia lenguaje sencillo, y también, ahorita la Biblia lenguaje sencillo. Mire qué interesante lo que dice la palabra de nuestro Dios. Después Jesús dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso. Esta versión usa la palabra permiso.
En el anterior solo dice ha pedido, ahora dice no era un pedido. Aquí dice que pidió permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se la ha dado. Qué interesante. Pide permiso y Dios se la dio. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a aprender en estos procesos de angustia que son necesarios, tomando estos versos bíblicos que hemos compartido. Número 1, el enemigo nunca hará más de lo que Dios le permita. Dígalo conmigo, el enemigo nunca hará más de lo que Dios le permita. Así es que cualquier situación que ahora estemos viviendo, por difícil que sea, entendemos que Dios permite. Dios permite, pero el enemigo no va a ir más allá de donde Dios se lo permita. Es importante decir esto que le voy a compartir ahora. Cuando la Biblia dice que Dios le dio permiso, pues es porque Dios tenía un propósito. El Señor Jesús tenía un propósito a través de esa angustia, ese proceso que iba a vivir Pedro, ¿verdad? De negar al Señor, porque él iba a procesar su alma, su corazón para afirmarlo. Ahora, nunca confundamos eso que Dios está haciendo para afirmarnos a vivir consecuencias por los pecados cometidos. Una cosa es, escuchen, las consecuencias del pecado y otras son las angustias permitidas por Dios con propósito. Repito, una cosa es la consecuencia del pecado y otra es la angustia permitida por Dios con propósito, ¿de acuerdo? Así es que no vayamos a confundir si estamos viviendo un proceso de dificultad resultado de nuestros errores, ¿verdad? Si nosotros pues mentimos, tarde o temprano la mentira va a dar sus frutos. Si nosotros tenemos odio, tarde o temprano el odio va a dar sus frutos. Si nosotros cualquier cosa que hagamos que no esté bien, entonces va a dar sus frutos en su momento. Eso no tiene nada que ver con un proceso de Dios para tratar nuestras vidas. En el caso específico de Pedro, sí dice la Escritura que Dios, el Señor Jesús le dice, Satanás pidió permiso a Dios. Esta versión me gusta porque le dice para zarandearos como a trigo. Para zarandearos como a trigo. Entonces, número 1, yo le digo, el Señor, el enemigo jamás hará más de lo que Dios le permita. Es claro que el Señor le dio el permiso a Satanás para que zarandeara como a trigo a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en ello. La Biblia que dice la palabra de nuestro Dios en Job capítulo 1 versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Recuerda, cuando usted lee todo ese capítulo 1 desde el inicio, la palabra de nuestro Dios dice que Satanás literalmente fue a hacer fila delante de la presencia del Señor para acusar, para pedirle el permiso para venir y tocar la vida de Job. Y usted conoce la historia que Dios mismo le dijo que Job era hombre justo, que Job no había hombre como él sobre la tierra y que todo lo que él hacía estaba bien. Pero aún así, él está viviendo un proceso a petición, escuche, a petición del infierno, y Dios se lo permite. Es importante que nos demos cuenta que hay momentos en nuestra vida que vamos a vivir angustias producto o resultado de una petición que el infierno hizo delante de Dios, pero que al final Dios la permite, Dios otorga el permiso porque Dios tiene un propósito. Así es que si esta tarde, esta mañana, para las personas que escuchen después o noche, que tú me estás escuchando y estás viviendo un momento así, posiblemente Dios está permitiendo o ha otorgado un permiso con el propósito de procesar tu vida para lo que Él tiene contigo después de esto. Así es que vuelvo y repito, el enemigo nunca hará más de lo que Dios le permita. Satanás va a pedir permiso y Dios dice sí o no. Y si Dios lo permite es porque tiene un propósito. Número 1. Número 2.
Dice la palabra que el permiso que solicitó Satanás con Pedro, lo que estaba solicitando era zarandearlo como a trigo. Diga conmigo, zarandear como a trigo. Me gusta cuando la Biblia dice que lo iba a zarandear como a trigo. ¿Sabe por qué? Vamos a ir a Lucas 22:31, la versión lenguaje actual. La versión Biblia lenguaje actual. Me gusta. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como a trigo que se limpia. Me gusta esa versión porque no solamente dice que le quiere zarandear como a trigo, sino como a trigo que se limpia. Y esto es hermoso, lo que el Señor puso en mi corazón y que quiero suministrarlo de parte del Señor a su vida. Mire qué tremendo, que una cosa es ser sacudido, zarandeado como a trigo para ser limpiado, porque el trigo requiere ese proceso. En el tiempo antiguo, uno de los procesos que utilizaban para obtener el fruto de este trigo era que lo zarandeaban, lo golpeaban, y bueno, algunos que quizás en el campo, ¿verdad? O en los pueblos ha visto cómo limpian también el frijol, que lo zarandean para separarlo y luego lo elevan por el aire y soplan para que se vaya el sucio y solamente quede el grano. Cuando dice zarandear, era como a trigo para que sea limpio. Lo que está diciendo, porque hay una gran diferencia entre sacudir y zarandear el trigo para que se limpie, en diferencia a la cizaña, que lo que tiene que ser es arrancada para luego ser quemada. Si el Señor está permitiendo en ti un proceso de zarandeo, si Dios está permitiendo en ti un proceso de sacudimiento como a trigo, es porque en ti hay fruto, es porque en ti hay cosas impresionantes de parte del Señor, pero Él requiere del proceso de limpieza. El proceso de limpieza es arrancar aquellas cosas que hasta ahora están estorbando el fruto que Dios espera de nosotros. La cizaña está destinada para ser arrancada y luego echada en el fuego, pero el trigo está destinado para ser zarandeado y ser limpio. Diga conmigo, yo soy trigo. O sea, en usted y en mí hay fruto, y si Dios ha permitido zarandeos es porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos limpios. Usted y yo no podemos negar que hay cosas que están en nosotros, que hemos caminado por algún tiempo, pero que no nos van a servir para lo próximo que Dios tiene en nuestra vida. No nos van a servir. Dios necesita limpiarnos. Dígalo conmigo, Dios necesita limpiarme. Escríbalo usted ahí, el que está en la transmisión. Dios está limpiando mi vida. Diga, el zarandeo que estoy viviendo tiene propósito. Dios me está limpiando, y eso es impresionante. La escritura dice que, de hecho, el Señor habló acerca de una parábola de un hombre que fue y sembró trigo, y de repente dice que con el tiempo se dieron, sin darse cuenta, vino un hombre malo y sembró cizaña en medio del trigo, y cuando este creció, porque tiende a parecerse un poco, se dieron cuenta y le dijeron a aquellos hombres, ¿qué quieres? ¿Que vayamos y cortemos la cizaña? No, espérense un poco, va a haber un tiempo, porque la cizaña va a tener que ser arrancada y luego echada al fuego. En cambio, el trigo va a ser separado y llevado a graneros. ¿Alguien está aquí? Entonces yo creo que Dios nos está limpiando por dos razones: por todo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en esta tierra, y nos está limpiando para nuestra eternidad con Él. Esto es hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es como el árbol. La Biblia dice que el árbol que no da fruto, la Biblia dice que es arrancado. El árbol que no da fruto se arranca. En cambio, el árbol que sí da fruto, lo que se hace es que se poda, se le cortan eventualmente las ramas, las hojas, para que luego vuelvan a nacer y el fruto que den lo den con mayor fuerza.
Posiblemente Dios te está limpiando, Dios está podando, Dios ha permitido el zarandeo porque tú eres trigo, quiere arrancar todo lo que no está bien en ti, lo que no está bien en mí, porque la gloria de Dios que viene, porque lo que Dios está a punto de hacer contigo y conmigo, al Señor no le sirve nuestra condición. Dios nos está limpiando, Dios está entrando a ese proceso a nuestro ser interior de arrancar lo que a Él, escuche, no le agrada y lo que no sirve por todos los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros. ¿Qué dice Proverbios capítulo 27 verso 22? Proverbios 27, 22. Aunque majes al necio en su mortero, mire, aunque hasta hubiera traído yo un mortero que tengo por ahí que es pequeño, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, o sea, con el otro aparato, no se apartará de él su necedad. O sea, por más que hagas con el necio, por más que intente, pero hay una gran diferencia entre el necio y usted y yo que somos hijos. Permítame decirle algo. Cada vez que usted se sienta zarandeado, que Dios le está limpiando, solo recuerde esto. Uno, que Dios lo tomó en cuenta, que en usted hay fruto y que Dios tiene grandes planes con usted. Esto es hermoso. Dios tiene grandes planes. Qué lindo. Quizás en el momento nos cuesta mucho asimilar estos procesos. ¿Lo trajo? Ah, no, yo pensé que andaba buscándolo. Estos procesos, hermanos, en los que Dios nos somete. Pero de verdad que vale la pena. Llega un momento donde usted dice, valió la pena. Llega un momento donde usted dice, era necesario. Y ya todo ese dolor, porque causan en algún momento dolor. Pero por eso tiene que escuchar el mensaje anterior. Por eso, cómo usted puede ser libre del dolor en medio de la angustia. Eso lo enseñé la semana anterior. Cómo nosotros podemos ser libres de esas aflicciones en medio de la angustia. A ver, tráigame. Esto es lo que yo quería mostrarles. Esto es muy bonito. A mí me gusta. Mire, yo utilizo esto. Mi esposa y yo lo utilizamos para... Aquí ponemos el grano de la pimienta entera. Y mire, se sueltan unos olores impresionantes. Pero yo le aseguro que por más dice que usted le dé y le dé duro y le dé, la Biblia lo dice ahí en Proverbios 27, por más que majes al necio en su mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de su necedad. Pero usted y yo somos, hermanos, como el trigo, o digamos como esa pimienta cuando usted la pone en grano y le da y comienza a soltar su olor y usted lo pone en la comida. Es una cosa impresionante. Dios tiene planes con usted. En usted, escuche, Dios está sacando la mejor versión de usted y de mí a través de los momentos de angustia en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 3 versículo 12? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Diga conmigo, yo no soy ninguna paja, yo no soy ninguna cizaña, yo soy trigo. Dios me sacude, Dios me permite zarandeos, porque Él quiere limpiarme y porque Él quiere sacar la mejor versión de mí. Yo siento la presencia del Señor, de cómo Dios está firmando su corazón y el mío, para hacernos entender que lo que está pasando no es malo. Tu tiempo de angustia no es malo. La aflicción te lo ha hecho creer, tu alma te lo ha hecho creer, pero no permitas que esta angustia te traiga dolor, sino enseñanza. Hermoso. Número 3. ¿Qué otra cosa importante tenemos que aprender? Que Dios, escuche, no te va a evitar los procesos de angustia. Quiero que lo tengas claro. Y dígalo, Dios no me va a evitar los procesos de angustia. Dios no nos va a evitar los procesos de angustia. Él te dará la fe y me dará la fe para superarlos. Yo repito, Dios no te va a evitar los procesos de angustia, pero Él te dará la fe para superarlos. Siempre la Escritura dice que Dios, cuando nos permite una prueba, también Él desde el inicio ya nos dio la salida. Nos cuesta ver la salida cuando estamos nada más en nuestra parte emocional y no estamos conscientes de que es un proceso de aprendizaje. No estamos conscientes que lo que Dios quiere es enseñarnos. ¿Se acuerda lo que dice ahí la Escritura? Yo ya oré para que tu fe no te falte.
yo oré para que tu fe no te falte. O sea, le dijo, permitime, Pedro, yo no oré para que la angustia te sea quitada, porque yo sé que después de esto hay una mejor versión de ti. Lo que voy a orar es que tu fe no te falte. Por favor, no le pidas al Señor, quítame lo que estoy pasando. Dile, Señor, dame la fe, que mi fe no me falte. Señor, yo no puedo renegar. Señor, yo no puedo especular. Señor, yo no puedo estar confrontándote a ti en oración. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dile, Señor, yo quiero aprender. Dame la fe. Señor, como el Señor Jesús, mire lo hermoso. Es que el Señor, el Espíritu Santo se encarga de interceder por usted y por mí en nuestros procesos de angustia, para que nuestra fe no nos falte. Aleluya. Número 4. ¿Qué cosa más vamos a aprender? Que después del proceso de angustia te conviertes o nos convertimos en una mejor persona. Diga, después de los procesos de angustia nos convertimos en una mejor persona. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros honestamente le oramos al Señor? Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser mejor cada día. Quiero ser diferente. Pero Dios tiene su forma, y a veces la forma de Dios en algunos momentos será una palabra, en algunos momentos será una dirección, pero hay otros momentos que se requiere que usted y yo seamos procesados a través de las angustias de la vida. Estas no son cosas extrañas, son parte del trabajo y del trato de Dios para sus hijos. Mire, estaba yo bañándome antes de venir acá y había terminado el mensaje y se me vino a mi mente el pensamiento y las palabras de muchas personas que dicen, ¿por qué al impío? Y mencionan así de fuerte, ¿por qué al que no es hijo de Dios todo le va bien y yo soy hijo de Dios y cómo estoy pasando? Permítame, es que el proceso de angustia no es para el necio. El proceso de angustia es para el hijo de Dios. El proceso de angustia no es para el que no quiere cambiar. El proceso de angustia es para el que le dijo, Señor, yo quiero ser un mejor esposo. Yo quiero ser una mejor esposa. Yo quiero ser un mejor hijo. Yo quiero ser un mejor padre. Yo quiero ser un mejor ciudadano. Yo quiero ser un mejor pastor. Yo quiero ser un mejor siervo, un mejor adorador. Para ese tipo de personas es los procesos de angustia. No es para el que no tiene al Señor. Ya sabe que por más que usted y yo le demos al necio, le demos, jamás vamos a sacar nada bueno de ellos. En cambio de usted y de mí, a través de los procesos de ser majados, ¿verdad? En este tipo de aparatitos vamos a sacar de esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así es que después del proceso de angustia, tú y yo somos una mejor persona que antes. El proceso de angustia significa... ¿Qué significa el proceso de angustia? O esto que seremos una mejor versión. Es que Dios no ha terminado con nosotros. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que nos ha enseñado nuestro apóstol, y es que nos ha dicho Josué y a todos los hijos ministeriales, a todos los que hemos estado con él, y eso no lo ignoramos. Dijo, el proceso de restauración y de liberación de una persona es algo que dura toda la vida. Nadie nadie está maduro de la noche a la mañana. Es un proceso que permanentemente Dios nos está metiendo. Entonces, cuando Dios permite un proceso de angustia, significa que Dios no ha terminado conmigo. Eso es bueno darse cuenta de que Dios tiene tantos planes que Dios no me va a dejar olvidado. Usted no, diga conmigo, yo no estoy olvidado por Dios. Dios me está tratando a través de los procesos de angustia porque todavía tiene planes conmigo. No ha terminado conmigo. Todavía no tengo la forma que Él quiere que yo tenga para las cosas que Él tiene asignados a mi vida. Filipenses capítulo 1 versículo 6. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo lo va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo va a terminar entonces el proceso de perfección de nuestra vida? Hasta que estemos en el cielo por una eternidad, seamos nosotros transformados y glorificados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir procesos de angustia. Obvio, eso no va a pasar todo el tiempo, no va a ser todos los días, pero hay etapas donde nosotros necesitamos este trabajo. También, cuando hablamos de que los procesos de angustia, que es porque Dios no ha terminado en nosotros, significa que Dios tiene algo nuevo para ti. Diga conmigo, si Dios está trabajando conmigo, es porque tiene algo nuevo para mí. Usted lo puede creer y decir amén a eso. Dios tiene algo nuevo para mí. Lo que Dios dice es que Él está preparando nuestro corazón para la nueva temporada y para la eternidad.
Yo repito eso, Dios está preparando nuestro corazón para la nueva temporada y para nuestra eternidad con Él. Dios está preparando mi corazón y Dios está preparando su corazón para todo lo nuevo. Yo siento, hermano, un ambiente profético en el cual yo lo que estoy haciendo es anunciándole a usted de parte de Dios qué es lo que Él está haciendo. Aleluya. Yo dije por eso que lo que está sucediendo es que Dios me está dando el anuncio que hay algo nuevo para mí en esta tierra y para la eternidad. Que Dios me está preparando para todo lo nuevo en esta tierra y para la eternidad. Otra cosa es que todos somos una mejor versión después de ser procesados por Dios. Usted y yo no vamos a ser alguien mejor y alguien diferente y estar a la estatura del varón perfecto si nosotros no somos procesados. Voy a Job capítulo 23, versículo 10. Job 23, 10. Mas Él conoce mi camino, dijo Job. Él conoce, hablando de Dios, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Yo creo que usted es oro. Diga conmigo, si hay un metal en el cual yo me comparo y que yo creo, es que yo soy como el oro. Si la Biblia lo dice, que somos probados como el oro. Pero escuche bien, para que el oro sea purificado, necesita ser procesado. Usted y yo necesitamos ser purificados por Dios y estos procesos vienen a través de las diferentes angustias. Yo vuelvo y repito, no permita que la aflicción en medio de la angustia le permita aprender lo que Dios quiere enseñarle. No le permita la aflicción que en medio de la angustia que Dios está utilizando para transformar su corazón y prepararlo para el nuevo tiempo, no permita que usted se llene de angustia, que usted se llene de aflicción, de dolor, que usted se llene, hermano. Hay personas que hasta pierden su identidad, su confianza en Dios, entran en sufrimiento, entran en dolor, entran en depresión, entran en insomnio, pero no entienden que lo que Dios está haciendo es una obra grande en sus corazones. Así es que no se sabe si el oro es oro hasta que se prueba. El oro, para purificarlo, necesitamos procesarlo. Número 5, casi voy a un 75% casi ya. El número 5, que la fe no te falte. Diga conmigo, la fe no me puede faltar. La fe no nos puede faltar. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda que la única oración que el Señor Jesucristo no fue para librar a Pedro de este sacudimiento, no fue para librar a Pedro de la petición que hizo Satanás, sino para que la fe no le faltara en ese momento en el que él iba a pasar. Así es que no te falte la fe. Le dijo, he rogado al Padre para que tu fe no falte. Así es que no podemos perder nosotros la confianza si no vamos a ceder a las tentaciones en medio del proceso de la angustia. No podemos renegar, no vamos a estar diciendo, ¿por qué a mí? Yo creo que es mejor un para qué que un por qué, porque el para qué es aprender y el por qué es renegar. Dios está al control de las cosas. Escuche, y no te va a dejar solo. El Señor Jesucristo intercedió por él, oró por él. Él no te va a dejar solo en este proceso. Él no te va a dejar solo en esta situación. Está tan cerca de ti. Escuche, el Señor no puede estar más cerca de ti porque está en tu corazón. No puede estar más cerca de ti porque está dentro de ti. Ya Él está en ti. Cada vez que alguien viene al Señor y le confiesa y le abre su corazón, el verbo se hace carne. Él se hace carne en ti y se hace carne en mí. Entonces, y otra cosa importante, cuando decimos que el Señor rogó para que no le faltara la fe, podemos decir que siempre Dios está al control de las cosas y que no te va a dejar solo. Número 6. Otra cosa importante del por qué los procesos de angustia es porque el Señor Jesús le dijo a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Les soy honesto, esta palabra entró en mi corazón hace 2 semanas y el Señor me ministró un área específica en mi vida. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos y entonces con estos procesos de angustia, lo que Dios está provocando no solamente es tratar nuestro corazón, sino en convertirnos a usted y a mí en herramientas
para confirmar a otras personas. ¿Qué significa la palabra confirmar? Viene, escuche, de la raíz, esforzarse. ¿Se da cuenta? Qué bueno tener a alguien que le diga, vamos, esfuérzate en el nombre de Jesús, Dios está contigo, no estás solo, sigue adelante. Eso exactamente era en lo que Pedro se iba a convertir después del proceso de angustia. Pedro se iba a convertir en alguien que iba a esforzar a otros. ¿Se acuerda la palabra que dice? Que a los que dice, fuérzalos a entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que iba a la perdición. Lo que está diciendo, te voy a usar a ti para bendición de otros, para que no se pierdan. La palabra confirmar significa animar. La palabra esforzar significa infundir vigor. La palabra esforzar significa estar firme. Y sobre todas las cosas, la palabra confirmar es estable. Una de las cosas que más le cuesta a cada uno de los que venimos al Señor es lograr una estabilidad, lograr una perseverancia, una consecuencia, ¿verdad? Ser consecuentes, permanentes en nuestra vida. Y le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Después de esta serás un hombre estable. Después de esta serás un hombre lleno de fuerza. Después de esta serás un hombre animado, con ánimo. Serás un hombre que ayudarás a otros. Escuche bien lo que le voy a decir. No solamente estamos aquí para que Dios nos forme, estamos aquí para que Dios, escuche, fuimos diseñados también por Dios para ayudar a otros. Usted y yo fuimos destinados. ¿No le ha pasado a usted que en aquellas cosas que ya fue procesado, verdad que fácil se vuelve poder afirmar a otros, confirmar a otros, animar a otros, aconsejar a otros, porque ya pasamos por ahí? Lo que usted está pasando hoy solamente es, escuche, el material que Dios está usando para toda la sabiduría y todo el peso de gloria que va a estar dentro de usted para su próxima temporada. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 14:22? Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, hablando del apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos. Todos en algún momento necesitamos que alguien confirme nuestros ánimos. Y les dijo, y exhortándoles a que permanecieran en la fe, ¿se acuerda? Estabilidad, permanezcan, no abandonen. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, imagínense que estas cosas también nos van a ayudar a entrar al reino, a ser partícipes de los beneficios del reino de nuestro Dios. Y en último lugar, ¿por qué nosotros tenemos que vivir y por qué son necesarios los tiempos de angustia? En último lugar, escuche, no importa, tienes que saber que no importa cuánto amemos al Señor, todos tenemos un punto de quiebre. Y quiero darle esta palabra como algo de ánimo, porque siempre tendemos a castigarnos, a autocondenarnos cuando en medio de estos procesos de angustia no sentimos que todo se viene abajo, o sentimos que le hemos fallado o le fallamos al Señor. Porque escuche bien, no importa cuánto amemos a Dios, todos tenemos un punto de quiebre. Todos en algún momento, mire, nos vamos a quebrar delante de Dios. Mire, la Biblia dice que Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Pedro no estaba mintiendo. Si Pedro le dijo, Señor, si me mandas a caminar las aguas, yo voy. Venite, caminó. O sea, cuando Pedro le dijo, Señor, no te voy a fallar, es que él no estaba mintiendo. Cuando Pedro le dijo, Señor, te voy a seguir hasta la muerte, él no mentía. Lo que pasa es que él no sabía que todos tenemos un punto de quiebre. ¿No le ha pasado que a veces, como a Pedro, es que él dijo, nunca te voy a negar, le dijo. Nunca te voy a abandonar. Voy a ir contigo hasta la muerte. No, Pedrito, si me vas a negar, te abrazo y luego canta el gallo, papá. Porque todos tenemos un punto de quiebre que Dios necesita tratar para la próxima temporada de nuestra vida. Mire, yo por las diversas temporadas en las que Dios me ha permitido y en los diferentes tiempos que Dios me ha permitido entrar, porque Dios progresivamente lo va tratando a uno, no lo trata de un solo, ese toma su tiempo para tratarnos, pero en cada uno de los procesos de angustia que Dios me ha sometido es porque había algo nuevo, es porque Dios quería revelarme algo. Imagínense si fuese así seguido, sería una cosa, quizás no pudiéramos aguantar, pero Dios lo hace de esta forma, ¿verdad? Para irnos tratando. Entonces, no importa cuánto amemos al Señor, todos tenemos un punto de quiebre. En ese punto de quiebre,
escuche, no solo es un tema de debilidad, sino es un tema de dependencia. Mire, no es que nosotros, porque debilidades todos tenemos. El tema de ese punto de quiebre no es solo un asunto de debilidad. Se lo repito, es un asunto de dependencia. Le dijo Pedro, yo te miro con demasiada fuerza que me estás diciendo esto, pero yo te estoy viendo un punto de quiebre. Ahí me vas a fallar. En tu punto de quiebre es donde vas a hacer lo contrario a lo que habías dicho que ibas a hacer. Entonces no es un tema de debilidad, es un tema de dependencia. Pedro todavía no había entregado esa área al Señor y era necesario entonces un proceso de angustia para romper, para arrancar, para limpiar, para zarandear, para sacudir, para apartar lo malo y limpiarlo y que quedara pues solamente el fruto, el trigo. Ese nunca de Pedro se convirtió en su próxima caída. Y quiero leer esos últimos dos textos de la palabra. Dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El proceso de Job, después de sus dificultades, terminó en un Job, escuche, con un mayor nivel de revelación de lo que era Dios en su vida. Y Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que viene de parte del Señor después de esto para ti es mayor y es mejor que lo que hasta ahora tú y yo hemos vivido. Yo quiero orar por ti. El Señor oró y al Padre, rogó al Padre para que la fe de Pedro no faltara. Yo quiero rogar por ti en esta tarde. Yo quiero ser ese canal para rogar por ti y que tu fe no te falte en estos momentos de angustia. Que la aflicción, escuchen, no te domine, para que las emociones no te terminen haciendo claudicar. Y hazlo tú también por mí en casa, que las aflicciones no me hagan claudicar en los tiempos de angustia a causa de las aflicciones que se puedan vivir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo quiero orar y rogar delante de ti por todos mis hermanos, por todas aquellas personas que en este momento me están escuchando, aquellos que han tomado un tiempo para, Señor, aprender que ellos no están siendo, Señor, solamente viviendo problemas. No, Señor, el contexto es que estamos siendo procesados para todo lo nuevo que tú tienes. Señor, no son problemas, es el trato del Padre con hijos que necesitan ser perfeccionados. Padre, yo oro para que la fe de mis hermanos no falte, que no falte la fe, para que no hayan dudas, para que no haya incredulidad, para que no haya, Señor, desesperanza. Yo oro para que la fe no falte y que no vengan quejas. Yo oro para que la fe no falte y no vengan murmuraciones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que la fe de mis hermanos, que la fe de quien me escucha, Señor, no decaiga, sino que más bien se fortalezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero también orar antes de terminar esta transmisión. Tengo 2 minutos para cerrar esta transmisión. Número 1, si usted tiene peticiones, yo quiero orar por usted. Si usted quiere escribirlas ahora en el muro, pues con todo gusto vamos a orar. Aquí estoy viendo, gracias a las personas que nos están escribiendo. Pastor Ricardo, mi hermano y amigo y consiervo, un fuerte abrazo. Hermana Juana Bustillo, bendiciones. Hermano Carlos Matute, bendiciones, hombre fiel que está ahí ahora, hasta fan destacado de la página de Jiré San Pedro Sula. La pastora Flor también, bendiciones, un fuerte abrazo. La hermana Iris también por ahí, la hermana Teresa de Comayagua, que está por aquí creo todavía en San Pedro Sula. El hermano Álvaro, un fuerte abrazo. ¿Quién más? La hermana Andrea, hermana Erlis, qué gusto. ¿Quién más tengo por aquí? Bien, por ahí, Orfilia, mucho gusto, hermana. Por aquí tenemos a la hermana Albertina Matamoros, Joana Santos también, Magda León, bendiciones, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están siguiendo y que están pendientes de lo que el Señor quiere hablar. Y en último, gracias, amor. Y lo último que quiero hacer es orar por aquellas personas que necesitan encontrarse con Jesús. Habrá alguien
que se quiera reconciliar con el Señor. Habrá alguien que quiera venir a los pies de Jesús. Habrá alguien que quiera decirle: yo confieso que Cristo es el Señor y quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Y por ahí hay algunas personas que nos van a escribir precisamente también. Como le dije, si no quiere escribir ahí en el muro, le invito a que nos escriba al número que aparece por ahí en nuestra página de Jiré San Pedro Sula, o también al Messenger, y vamos a estar orando. Hemos estado orando, de hecho orando por la hermana Fanny Galvez, por la hermana Suyapita, que nos presentaron sus peticiones en semanas anteriores, en días anteriores. Hemos estado orando por algunas personas, alguien que tuvo un robo de un vehículo, también hemos estado orando por su vida. Así es que vamos a pedirle al Señor por aquellas personas que se quieran rendir a Jesús. ¿Habrá alguien? Quiero que repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que mi pecado me aleja y me separa de ti. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por mí a esta tierra, pero que al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es mi Señor, que es mi Salvador y que Él viene a morar en mi vida. Abro mi corazón para que more en mí a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si hay alguna persona que está rindiendo su vida al Señor, se está reconciliando, entonces queremos decirle que nos escriba, queremos saber de usted, queremos aconsejarle, ayudarle en este proceso, en este nuevo caminar. La hermana María Teresa Obando dice: aquí estoy en San Pedro Sula, pastor, necesito que ore por mí. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra hermana, Señor, María Teresa Obando. Señor, yo no conozco su petición, pero tú sí. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que venga una resolución favorable de parte del cielo para ella. Señor, esa es la palabra que tú das a mi espíritu, que venga una resolución favorable para ella, que respuestas que ha estado esperando, Señor, que a cosas que han estado retenidas se suelten en el nombre de Jesús. Señor, ella hablará y testificará de tu bondad y de tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien más por aquí? Tenemos algunas personas que están haciendo sus peticiones. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, pastora. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Queremos decirle antes que todos los lunes estamos teniendo un tiempo de oración a las 6 de la tarde. No lo transmitimos, lo hacemos vía Zoom. Si usted quiere ser parte de este tiempo de oración, puede escribirnos y nosotros le vamos a dar el link para que se conecte juntamente con nosotros en ese tiempo de oración e intercesión de todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Bendiciones, un fuerte abrazo a la distancia.